Si temes ofender a la gente, tarde o temprano vas a acabar ofendiendo a Dios. Siempre ocurre eso. Si quieres agradarle a la gente, vas a terminar ofendiendo a Dios en algún momento de la ecuación. Si temes ofender a Dios, o sea que tienes temor de ofender a Dios, en algún momento vas a terminar ofendiendo a la gente. Es uno u otro. Mi consejo: ofende a los religiosos, a los fariseos. Es lo que Jesús hizo con gran intencionalidad, con mucha congruencia. Yo siempre menciono que mantener la paz no es lo mismo que provocarla. Mantener la paz es barrer lo que nos sucede, barrer la crisis, barrer la frustración bajo el tapete. Eso es mantener la paz. Provocar la paz a veces demanda tener una actitud de guerra. Aunque parece incongruente, eso es lo que provoca la paz. Mantener la paz es: no hablo, no confronto, me callo la boca, me hago menso, para que la paz pueda continuar. Pero es una paz ficticia. En realidad es una bomba de tiempo. En algún momento va a explotar si no confrontas, si no tienes conversaciones serias, duras, si a veces no hablas con tus hijos de manera firme, lo cual no es faltarles el respeto ni provocarlos a ira, sino decirles lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede bajo tu techo y lo que no se puede bajo tu techo, así tengan 8 años o 35. Si está bajo tu techo, eres el sacerdote del hogar. Y como sacerdote del hogar, a veces tienes que confrontar. No puedes decir: ¿cómo le voy a decir algo si ya tiene más de 21 años? Claro, si vive en otra casa, hizo su vida, a lo sumo podrás darle un consejo y a veces si te lo pide. Pero cuando está bajo tu techo, como digo yo siempre, no paga renta y está allí usando tu apellido, tu comida, tu techo, tu cobijo, tiene que haber una regla, una norma de convivencia. Para eso tienes que a veces confrontar. Ese confrontamiento, estoy hablando por ejemplo el ejemplo de los hijos, podría ser en cónyuges, podría ser en una iglesia, en un comité político, en cualquier ámbito. Si uno no confronta, un jefe a un empleado, entre 2 empleados para que las cosas funcionen, si uno en un momento no confronta, barre bajo el tapete eso que posponemos una y otra vez y decimos: bueno, pero por lo menos estoy en paz. No estás en paz. La paz hay que provocarla. Y cuando uno confronta, a veces parece que la paz se pone en riesgo, en juego, porque claro, hablamos firme, porque la atmósfera no es la mejor, pero después de eso viene la verdadera paz, cuando uno pudo confrontar. Ese era Jesús. Los religiosos han hecho un Jesús a su imagen y semejanza. Me doy cuenta cuando, por ejemplo, me dicen: así no respondería Jesús. No conocen a Jesús. Siempre lo ven como si fuera un pelele, un pusilánime, como que alguien que a lo mejor retrató Hollywood, pero no es el Cristo que retrata la Biblia. Jesús era alguien que supo cuándo callar, porque si hablaba cuando iba hacia la cruz, no pagaba nuestros pecados, pero que en otros momentos no se callaba. Aun cuando le hacían preguntas trampa, aun cuando ni siquiera le hablaban, dice la palabra, y él, viendo lo que cavilaban en sus corazones, les dijo: hipócritas. Miren que hay que confrontar con lo que el otro está pensando. Porque ustedes dicen: tuve que confrontar porque no me quedó otra, porque vino y me ladró. Pero Jesús ni esperaba que le hablaran, diciendo y viendo lo que cavilaban en sus corazones, les dijo: hipócrita, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Viendo lo que había en sus corazones. En otras palabras, viéndole las caritas de sinvergüenza, los confrontó. Ni siquiera los dejó hablar. ¿Por qué? Porque él quería provocar la enseñanza, quería que crecieran, quería incomodarlos. Porque a veces la incomodidad de una confrontación nos lleva a crecer y nos lleva a otro nivel. Si uno quiere evitar conflictos, uno se va a callar, se va a hacer menso. Jesús no evitaba los conflictos. Yo recorro los 4 evangelios y veo que donde iba provocaba alboroto. Sí, calmó la tormenta en la barca, pero cuando estaba en tierra firme causaba el alboroto. Tengo todas las bases bíblicas para contárselos cómo él creaba conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto es el catalizador del crecimiento. Cuando uno está en conflicto, crece. El conflicto, la frustración es lo que nos hace crecer, es decir, aprendí de esta situación, no me vuelve a pasar nunca más. Si uno no tiene confrontación, si uno no tiene adversidad, nunca crece. Los que somos papis quisiéramos darle a nuestros hijos una pastilla o una dosis
concentrada de experiencia para que no tengan que sufrir. Pero tengo una mala noticia: van a sufrir decepciones, van a tener sus frustraciones. Alguien quizá a quien amen con todo el alma les dirá que no, te confundiste, solo te quiero como amiga. ¡Oh! Y les partirán el corazón. Yo daría cualquier cosa para que nadie le parta el corazón a Megan o a cualquiera de los varones, pero sé que eso va a ocurrir eventualmente. Los despedirán de algún empleo, les irá mal en algunas materias en la universidad. Son cosas que trataré de que no les pasen, pero si les pasa, sé que eso los hará madurar, los hará crecer. No podemos meter a nuestros hijos envueltos en algodón y en una casa de cristal para que no sufran, porque el sufrimiento, dice la palabra, es el catalizador del crecimiento. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿por qué? Yo he vencido al mundo. ¿Reciben la palabra, sí o no? Ahora, uno de los mayores errores que yo cometí cuando era más joven, que esto no fue hace mucho, yo soy extremadamente joven, pero fui más joven, es como líder intentar que todo el mundo esté cómodo. Y entonces, si me arrepiento de algo, es no haber exigido más a los que eran de mi círculo más íntimo. Hablo incluso cuando vivíamos en Buenos Aires. Muchas veces yo no exigí porque quería que no se incomodaran, no quería ser el malo de la película. Y entonces un día supe que eso a la larga no beneficiaba a nadie, que yo tenía que redefinir mi descripción como líder. Yo tenía que redefinir mi forma de liderar. Y entendí un día que como Jesús, mi labor era consolar a los afligidos y afligir a los cómodos. Afligidos, vengan que los consuelo. Los cómodos, vengan que los voy a afligir. Eso es parte del crecimiento. Entonces, como líder, he entendido de que los seres humanos solemos quedarnos cómodos. Buscamos la zona de confort. Y si no tenemos a alguien que nos exija, alguien que continuamente nos incomode, nos lleve a caminar sobre las aguas, nos vamos poniendo flat, playitos, nos vamos quedando en una situación de raquitismo espiritual, emocional. Necesitamos tener aventuras espirituales. Por eso yo digo que como líder, a diferencia del líder que fui hace unos 20 años atrás, sigo consolando a los afligidos, pero me gusta afligir al cómodo. Afligirlo en el sentido de que la disciplina, la exigencia a largo plazo ayuda a crecer, y posponer a veces conversaciones difíciles porque nos falta la energía emocional o el valor causa un problema a gran escala. Son problemas subterráneos que a veces se explotan en las iglesias y se generan unas divisiones terribles. Y a veces está bien que guardemos una conversación difícil para un momento donde estemos mejor emocionalmente. Pero hay gente que pospone todas esas conversaciones difíciles para algún día. Pregúntenle a un padre que tiene un hijo perdido, no solo en drogas, puede ser que sea en la delincuencia, que ya no le habla. Y si él logra sincerarse, te va a decir: yo pospuse muchas pláticas por falta de tiempo, porque llegaba cansado, porque no quería pelear, porque odio los gritos, porque me discutía mucho. Y ese posponer conversaciones difíciles, posponer el confrontar por creer que hay una casa llena de paz, lo único que amontona es basura debajo del tapete. Entonces depende de los líderes quitar esos focos a tiempo. ¿Cómo? Provocando, diciendo las cosas en tiempo real, porque cuando uno ama de verdad requiere decisiones duras, conversaciones duras, como tenemos que hacer con nuestros hijos. Jesús, yo leo las Escrituras y cada vez me fascina más la vida del Señor. El otro día me di cuenta que Jesús sanaba adrede los días sábados. Podía haber elegido cualquier otro día, pero él decía: es más divertido sanar los sábados. Los judíos no se bañaban, no se higienizaban los sábados, pero él decía: yo lo voy a sanar para matar 2 pájaros de un tiro con la misma piedra. Porque sanaba a los enfermos y se metía bajo la delgada piel de los fariseos que se justificaban a sí mismos. Entonces, a propósito, no había notado que tal vez los judíos hubiesen aceptado que Jesús sanara a un paralítico un día sábado. La explicación es lógica. Si se cae una ovejita en el pozo, ¿por qué sábado no la van a dejar hasta el lunes o hasta el domingo? Tiene lógica. Pero el tema era que los sábados no podían cargar nada, no podían hacer el mínimo esfuerzo.
Y Jesús dice, ¿ya estás sano? Sí. Voy a provocar. Toma tu lecho y anda. Tenía que haberle dicho, no toques el lecho, lo vienes a buscar mañana, nadie lo va a tocar, es sábado. Pero lo hace cargar el lecho, y eso es lo que revienta a los religiosos. No pueden ver el milagro, porque están viendo un hombre haciendo esfuerzo un día que la religión dice que se supone que no tiene que hacer esfuerzo. Jesús los irritaba, los estaba aguijoneando, y eso es lo que hace cuando amas a alguien. Lo aguijoneas para que tenga que salir a la vida. Muchos de nuestros hijos necesitan que los aguijoneemos. Hay una edad de que tienen que permanecer en el nido, los protege, los cubre, pero cuando se transforman en mamuts, tienes que aguijonearlos. Las águilas construyen su nido, las mamá águilas, con espinos. Son todos espinos que cualquier pichón que nazca ahí podría morir ensartado, pero lo que hacen luego es ponerle barro y ponerle paja. Les lleva un trabajo descomunal para que eso quede un colchón confortable. Y uno se pregunta, ¿por qué debajo pondría espinas? Pero el águila sabe, o la mamá águila, que hay un momento que sus pichones tendrán alas para volar, pero el nido es tan confortable que no querrán volar. Así que el águila lo que hace es ponerse por instinto en el peñasco contiguo e invitarles a sus pichones a que vuelen. En su idioma de águila les dice, muchachos, ustedes ya pueden volar, no son gallinas. Deberían salir del nido. Y los mamuts de águila dicen, no, yo estoy cómodo acá con mami. Y están ahí. Ahí es cuando el padre o la madre tiene que luchar con la ambigüedad de, yo también los quiero retener. ¿Qué mami no sigue sintiendo que su hijo es su hijo? Aunque su hijo tenga 50 años, seguirá siendo tu hijo siempre. Ay, ¿qué le pasa a mi nene? 38 tiene el nene. ¿Sí? Y eso no está mal. Pero a la vez uno tiene que saber que ellos tienen que volar su propio vuelo, si no les estamos haciendo un daño. Los estamos haciendo raquíticos intelectuales, flacos mentales, dependientes espirituales, y eso hará tarde o temprano que sufran de una bulimia y una anorexia almática tan grande que es peor que si la tuvieran de manera física. Porque si el papá no está ahí para decirle qué tienen que hacer, o la mami para decirle qué decisión tienen que tomar, meterán la pata. Entonces el águila los invita a volar, y los aguiluchos por instinto nunca querrán volar. ¿Quién cambiaría un nido confortable donde todas las mañanas te traen el gusanito en el pico? Acá hay solteros que no se casan por eso, porque hablan el piquito así y les cae el gusanito. Y hay cada madre trayendo el gusanito. Dios mío. Entonces lo que hace, por instinto, cada madre águila hace eso, se acerca al nido y empieza con el pico a quitar lo confortable del hogar. Quita el barro, quita la paja y quedan las espinas. Y allí es cuando los hijos tienen que elegir entre el aguijón o volar. Piensan, yo supongo que piensan, tirarme al risco es una muerte probable. Nunca he volado. Pero después miran el nido y dicen, pero esto es una muerte segura. Y entre la muerte segura y la muerte probable saltan al vacío, porque literalmente todos los pichones de águila que empiezan a volar lastimados. Todos tienen sangre por los espinos, por los aguijones. Y empiezan a volar y van a ver que se golpean contra los peñascos, pero por instinto abren la sala y comienzan a volar. Nunca más regresan al nido y van por su propio gusanito. El que tiene oído que oiga. Hermano, busca tu gusano. Dígale al que está a su lado, busca tu gusano. Ahora, si uno viera objetivamente a la madre águila, diría, qué desalmada, qué desalmado este bicho. ¿Cómo hace algo semejante? Pero ella entiende, aún por instinto, lo que Eclesiastés dice: las palabras de los sabios son como aguijones. Un aguijón es un bastón con púas para dirigir el ganado. Y a veces hay que decir algo hiriente o hacer algo hiriente para ayudar, aunque ustedes no lo crean. Porque si realmente los amamos, los vamos a aguijonear para arrearlos. Ahora quiero matizar esto un poco, porque tampoco es una licencia para lastimar gente. Porque así como algunos dicen, sí, no lo había pensado, hay otros que dicen, sí, por eso yo aguijoneo. Hay algunos que le encanta. Entonces déjenme matizar esto. Esto no es una licencia para salir a herir.
Las motivaciones tienen que ser correctas, tienes que usar palabras correctas en el momento correcto y fundamentalmente en el espíritu correcto. Porque amas. Si tú tienes motivaciones secretas o escondidas, tienes que guardarte las palabras hirientes, porque no vas a provocar paz, vas a provocar más guerra. Si lo que estás diciéndole a alguien es para desahogar tu frustración, o vas a decir algo para sentirte bien contigo mismo, para decir, bien, se lo dije, no pasé por estúpido, eso provoca guerra. Como pastor continuamente tengo que pasar por el filtro. Si lo que voy a decir es para desahogar mi frustración, que vaya que las tengo porque soy humano como todo mundo, o porque realmente amo a la persona y la quiero corregir y no la quiero perder. Es un filtro que uno debe pasar continuamente. Lo mismo cuando hablas con tus hijos. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué está diciendo? No vacíes tus frustraciones en los hijos. No grites para decir, ay, si no gritaba, me iba a ir a la cama mal. No. Tú tienes que saber que Dios te entregó personas que tú tienes que criar, tú tienes que hacer crecer o ayudar a que crezcan, a que se solidifiquen y no provocarlos. Si estás ahogando frustraciones en ellos, es lo mismo que golpearlos físicamente. Tú tienes que entender que la corrección es para que ellos crezcan mejor, porque los amas. Y aunque te duela más en el alma, como decía mi vieja, a mí me duele más el corazón que tu traste, me decía la vieja, que tus nalgas. Traducción a la cosmopolita iglesia. A mí me duele más el corazón que tu trasero. Tu abuela te duele el corazón más que el trasero, decía yo. Porque yo no me sentaba por semana. Porque la vieja no venía con psicología. Era la chancla y me daba así. Y si escapaba era peor porque me daban las piernas y eso dolía más. No estoy diciendo que le tenga que pegar a los hijos. Eran tiempos, hace muchos años, cuando todavía los padres creían que esa era la única forma de criar a un hijo. Pero yo creo que la vieja, yo podía discernir, aun cuando era muy chiquitito, cuando la vieja o el viejo estaban ahogando sus frustraciones o realmente me quería corregir. Porque cuando realmente me quería corregir, de verdad la vieja lloraba. Decía, a mí me duele más, desgraciado, dejarte sin televisor, dejarte sin mirar Bonanza. Me duele más, me duele más. El viejo enseguida decía, bueno, está bien, se le pasaba. Cuando pasan los años me pasa lo mismo que con los profesores del high school o los profesores de la primaria. ¿A quién hasta el día de hoy yo respeto más? Respeto más al que me aguijoneó para elevarme a un nuevo nivel, el que me exigió. Yo no respeto tanto a aquellos que se tomaron las cosas con calma conmigo, sino respeto más a los que vieron mi potencial, me aguijonearon y me ayudaron a salir del nido. Que me dolió, en el momento los quería matar por echarme del nido. Yo no podía entender cómo mi papá me dijo, así que deja el colegio. Bueno, no hay problema, no hay problema. Un día para dormir. ¿Cómo un día para dormir? El lunes puede dormir, el martes lo quiero trabajando. No, pero tengo que conseguir, consiga o no vuelva a casa. Vago yo no mantengo. No, pero lo que pasa es que si no consigo, ¿qué hago? No vuelva a casa. O vuelve con un trabajo o no vuelva. Así que ustedes dicen, pero qué duro. Salí el primer día y no conseguí trabajo. Así que yo decía, ¿cómo hago? Tengo que volver con un trabajo. Así que estaban friendo unas hamburguesas al lado de la estación de trenes, de la terminal de trenes. Esto es en Buenos Aires, en Constitución. Estaban friendo hamburguesas. Le digo, ¿me dejas freír hamburguesa? No, nene, no, pibe, no contratamos gente. Gratis, aunque sea. ¿Me dejas freír hamburguesa? Y me dice, ¿para qué? Porque tengo que volver a casa con olor a algo. Así que frí hamburguesa hasta tarde. Y después me dio una propina. Y volví y dice, papá, ¿y conseguiste? Le digo, mira, fría hamburguesa. Y tanto estudiar para fría hamburguesa, me dice. Bueno, pero lo estoy intentando. Claro, en el momento me dolía. Yo decía, pero a fulanito no le dicen nada. Menganito está en la casa mirando la tele. Hoy entiendo que eso forjaron en mí una filosofía de trabajo, de esfuerzo, una manera de ver la vida que me empujó, me aguijoneó a volar alto. Y quiero decirte que tienen un pastor que te va a aguijonear, que cuando digas, qué cómodo que estamos, ya pagamos la arena, a algún lado vamos a ir para complicarnos la vida, o a Uganda, o al Dolby, o a Las Vegas, o a Israel. Pero si no, no crecemos. ¿Alguien está oyendo estas palabras, sí o no? Ahora, tengo dos preguntas vitales para que respondas en tu corazón. ¿A quién tienes que aguijonear?
¿A quién dice, sí, la verdad le hace falta y dejarle el aguijón adentro un ratito así? Esa es una pregunta que se responde fácil. Todos tenemos a alguien a quien sabemos que tenemos que aguijonear, un poco. Si no, no se mueve. Si no empujamos, no avanza. Vieron que hay gente que si no empuja no nació con gasolina de fábrica. Está lindo el auto, pero si no lo empuja, no arranca. Hay gente que es así. La segunda pregunta es, ¿a quién le diste licencia para que te aguijonee? ¿A quién le diste? Te doy autoridad que si ves algo mal me lo digas. Te doy la autoridad y no me voy a enojar, no me voy a ofender. Sé que será una conversación difícil, pero el hierro no afila el hierro si no hay fricción. Así que te doy licencia, porque hay gente que no le da esa licencia a nadie. Nadie en el planeta Tierra, excepto Dios, le puede decir nada. Y cuando Dios le habla, dice, Satanás, te reprendo, porque tampoco cree que es Dios. ¿A quién le das licencia? No tiene que ser tu cónyuge, porque a veces justamente la familiaridad produce mucho menosprecio o subestimación. A veces la mucha familiaridad produce subestimación. Tú le dices algo a tu hermano y te dice, es mi hermano. ¿Qué sabe? Esta sí es mi vieja. A veces la familiaridad produce subestimación. Por eso hay jefes que jamás pueden tener relación con sus empleados porque no todos los empleados se saben ubicar. Y creen que porque fueron a la casa del jefe, el lunes ya pueden llegar una hora más tarde. Y entonces el jefe dice, ¿cómo se lo digo? Si ayer estuvimos comiendo asado. Y el jefe dice, no, pospongo la conversación porque se va a ofender. El empleado dice que no me diga nada, que ya somos amigos. Entonces ahí es cuando se genera el descontento de estar uno con el otro a causa de una amistad que confundió las reglas de juego. Entonces yo creo que a veces tenemos que tener en claro que no todo el mundo que nos rodea nos puede aguijonear. Pero necesitas un líder, necesitas un mentor que le digas, mira, si ves algo malo, ¿me lo dirías? Si ves que estoy actuando mal. A mí me encanta cuando alguien me dice, mira, enséñame, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué debería cambiar? ¿Por qué me pasa esto con esta y con este y con este y con el otro? ¿Qué crees que es el patrón que estoy operando mal en mi vida, de modo que todo el mundo me trata de esta forma? Eso es lindo, le estás diciendo a alguien, aguijonéame si tienes que hacerlo, no me dolerá. No estoy pidiendo palabras dulces ni que me digas cosas bonitas. Es la única forma de crecer. Por eso digo, ¿a quién le diste licencia para que te pueda aguijonear? Yo le decía siempre a mis hijos más grandes, a Brian y a Kevin, o por lo menos una de mis oraciones más frecuentes, y se los he dicho en alguna ocasión, que ellos tienen que tener un corazón blando para con sus padres, para con Dios, pero protegidos por una piel dura. La piel delgada no es suficiente para proteger un corazón blanco y es muy herida a menudo. Proverbios 19:11 dice, la gloria es pasar por alto la ofensa. Así que yo he decidido que mi corazón se ponga cada vez más tierno con el Señor, pero mi piel más dura para proteger ese corazón tierno. Y he decidido, como dicen las Escrituras, ser un hombre difícil de ofender. Es maravilloso ir por la vida siendo difícil de ofender. Como la película de Bruce Willis, Duro de matar. Bueno, duro de ofender. Es lindo ser duro de ofender. Que la gente diga, ¿sabes lo que tienes que decirle a este para que se ofenda? Nunca se ofende. Te toma todo con humor. O no te registra, o está en otro nivel. No hay manera de ofenderlo. Todo se lo toma con ironía, con humor. Parece un niño. Eso es maravilloso. No hay mejor cosa que la gloria es pasar por alto la ofensa. Porque cuando la flecha de la crítica penetra tu corazón, no pasando por el filtro de la Escritura, estoy hablando de la crítica mordaz, la que te quiere destruir, en lugar de hacerte crecer, te destruye. Haga memoria los que fueron al high school, a la escuela secundaria, porque de la escuela secundaria nadie se gradúa, se sobrevive. La mayoría en algún momento, en algún punto hemos tenido cierto bullying por algo, o por el físico, o por la preparación académica, y sobrevivimos, salimos adelante. Al reflexionar me doy cuenta que eso nos para en la vida real de un modo diferente, pero hoy en día las cosas han cambiado, afortunadamente, ¿no? Y la seguridad de un niño, a veces nos vamos hacia el otro lado, a tal punto que cualquier cosa puede ofender a nuestros niños. Entiéndanme lo que trato de decir y a lo que apunto. Llevo esto al ámbito espiritual. A veces estamos tan sensibles, nuestra piel es tan blanda, que cualquier cosita ya nos lastima, nos ofende. Tenemos la piel tan fina que
que cualquier cosa, cualquier crítica, ya estamos dispuestos a irnos a otra iglesia, a salir del liderazgo, me voy a tomar un sabático, porque sentimos que nos ofende cuando deberíamos tener una piel preparada para que nos aguijoneen. Ninguno dice amén, pero me miran raro. No importa. Yo sabía que me iban a mirar raro. Por eso tengo otras preguntas. ¿Cuándo fue la última vez? Es una pregunta diagnóstica. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste criticado? Que te llegó a los oídos que hablaron mal de ti. Si no fuiste criticado hace mucho, deberías ponerte nervioso. Porque estás a favor de la corriente en vez de desafiarla. Y no te puedes distinguir si no produces olas. Tienes que mecer el bote aunque a los otros no les guste. Eso hacía Jesús. Jesús llegaba y sanaba un sábado. Se metía en la sinagoga y daba la vuelta a la mesa de los cambistas. ¿Saben lo que descubrí? Esto no me lo enseñó ningún predicador. Que los templos, las sinagogas, tenían guardias romanas. Ah, no, pero es Jesús. No se lo reconocía como el Mesías. Era un rabino. Digo, ¿cómo es que ninguno actuó de oficio? Señor, no toque la mesa de los cambistas. ¿Cómo es que ninguno defendió el negocio de los judíos si los romanos estaban a favor de los fariseos? ¿Cómo es que todos se quedaron así, impávidos ante la revolución que hizo Cristo cuando dijo: habéis transformado mi casa en cueva de ladrones? Y tiró los que vendían palomas y arrojó los cambistas que cambiaban monedas. Es un desastre. Digo, ¿cómo no intervinieron los romanos? Y me doy cuenta que obró con tal autoridad Jesús que los soldados por alguna razón tuvieron temor de pararlo. A mí me enseñaron una vez que si vas a entrar a un lugar sin permiso, entre seguro. Yo he entrado a casa de gobierno así. Buenos días. Y llegué hasta el gobernador. Nadie me paró. Si yo digo, buena, acá no me... Ni llego a preguntar. ¿Saben cómo comenzó la carrera Steven Spielberg en Universal Studios? La primera vez que se inaugura Universal, que no era un parque temático, simplemente había un trencito que recorría los estudios. Él iba allí como turista y estaba tan fascinado, tenía 18 años Spielberg, estaba tan fascinado con lo que pasaba en Universal Studios que él un día se sube al trencito con un maletín y en un momento se baja del tren y se mete en un plató, en un sitio donde estaba, en un set de filmación. Y sale cuando todos los empleados salen así. Chao, hasta mañana. Se aseguró que el que estaba allí lo viera decir hasta mañana. Era un turista que entró al trencito. No saquen ideas, esto fue hace muchos años. Al otro día, con el mismo maletín, dijo: buenos días. Durante meses nadie le preguntó quién era ese hombre que entraba todos los días seguros a aprender. No hacía nada malo. Se iba a los sets de filmación a aprender hasta que alguien preguntó quién es y él dijo: un turista que entró hace 6 meses. Yo creo que Jesús actuó con tal seguridad cuando dio vuelta a la mesa de los cambistas que nadie se atrevió a hablarle ni a decirle: ¿qué estás haciendo? Porque estaba seguro de lo que estaba haciendo. Dijo: mi casa. Y dijo: ¿viste que dijo mi casa? Debe ser el dueño de todo esto. Así que veo un Jesús provocador, un Jesús que ofendía a los religiosos en su respuesta, pero también que no se ofendía fácilmente, porque mire que le decían cosas. Así que tengo una tercera pregunta: ¿qué tan fácil te ofendes? Pero sean menos honestos, porque por dentro están diciendo: yo no, la verdad que a mí me pueden decir de todo. No es así, no es así. No sea mentiroso, porque no es así. ¿Qué tan fácil te ofendes? Si tú dices: bueno, es que me ofendo fácil, entonces ¿por qué no estás dispuesto a lidiar con situaciones desagradables? Cuando te ofendes fácil, te vuelves defensivo y el reino de Dios no puede avanzar a través de ti, porque cuando te vuelves defensivo, dejas de ser ofensivo para el enemigo. En lugar de ser activo, empiezas a ser: no me ataquen, no me digan, pero ¿por qué me dijeron eso? Si ya sales de casa con un preconcepto: me van a ofender, te van a ofender. Eso va a ocurrir en el Dolby el sábado. Alguien te va a decir: no, usted párese allá. ¿Me lo dicen a mí? ¿Por qué me lo dicen a mí? No me gustó la manera que me lo dijo. Si estás dispuesto a ofenderte, lo que te digan te va a caer mal. El salir a ofenderse en la vida es una actitud que uno toma a la mañana. El mundo es muy ofensivo. Como maneja la gente es ofensivo, ¿o no? Por eso algunos viven: el mundo me ofende. No, así maneja la gente. Si te cruzas conmigo, no me quieres más como pastor.
si me ves manejando. Pues yo manejo como si estuviera en Argentina. Pero bueno, la actitud, salgo a ofenderme, hace que al final de la noche tengas una lista de ofensas. Y no te aguante nadie en casa. ¿Y cómo te fue, vieja? ¿Cómo te fue, viejo? ¿Y cómo querés que me vaya? Primero, a la mañana me encerró un chinito, no me dejaba pasar. Después el jefe me maltrató. Y después me llamó el pastor. Viste que siempre el pastor te llama a última hora. Y después me llamó Menganito. Y después me llamó mi líder. Tienes una lista de ofensas. Mira cómo el mundo me maltrata. Entonces te das cuenta que tu piel es finita. Pero lo que es peor, una piel finita es porque adentro tiene un corazón duro. Yo prefiero una piel gruesa y un corazón blando, porque es lo que Dios puede utilizar. Piel de rinoceronte, corazón tierno. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Así que yo no sé, este es un mensaje con muchas preguntas, pero yo no sé si tu actitud de la vida o la mía, porque también me hago estas preguntas, es lavarte las manos como Pilato o lavar los pies de alguien más. Los dos tienen que ver con la higiene. Lavarte las manos significa no tomar la responsabilidad por nada, y lavar los pies significa servir al otro, aunque te estén ofendiendo, aunque un par de esos pies estén en el patio de Caifás en unas horas ofreciéndote por un poco de monedas. Aunque muchos de esos pies, ninguno de esos pies que él está lavando, hay 24 pies, ninguno de esos 24 pies estará al pie de la cruz. Todos huirán despavoridos. Y el Señor decide, a pesar de la ofensa, de la traición premeditada, lavarle los pies. Los que vamos por la vida intentando, no digo que lo hacemos porque nos nace, intentando lavar los pies de los demás, hace que nuestro corazón cada vez se ponga más tierno y la piel más dura ante los traidores a los cuales le estás lavando los pies. Porque muchas veces hay que lavar los pies de gente muy sucia, ¿saben? Y no estoy hablando de mugre, estoy hablando de corazones perversos. Tratar con gente, y hablo con autoridad porque soy gente también, no soy extraterrestre. Y el que anteponga mi nombre, en este caso, eventualmente un título de pastor o de líder, no me hace menos gente, ni menos humano, ni menos errático. Me da autoridad para decir, la gente somos complicada. Tenemos partes oscuras. En algunas cosas decimos, Señor, puede ser que yo sea malo en la manera de pensar. Y si así somos nosotros, así es toda la gente. Decir lo contrario es disfrazar la congregación de hipocresía. Ahora el Señor dice que tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros. Eso era lo más bajo en el tótem judío, que era lavar los pies. Le quedaba para el más bajo del escalafón social o de la cadena alimenticia de la esclavitud. Y Jesús lava los pies dándonos una imagen de lo que nosotros tenemos que hacer. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero le faltó el valor moral para dejar ir a Jesús. Hay un versículo que dice, como quería satisfacer a la multitud, quedar bien con la gente, a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Este tipo era un complaciente, actuó como un pusilánime en vez de un hombre. No confrontó, no provocó, dejó que la vida se le pasara y se lavó las manos. Y esta palabra va para los que dicen yo soy un hombre o una mujer de paz. Mentira, lo que tú eres es un lavador de manos en lugar de un lavador de pies. El que se lava las manos porque no quiere corregir a los hijos dice, ay, es que yo soy el popular con mis hijos. No eres el popular, te estás lavando las manos en vez de lavarte los pies, en vez de servir en el sacerdocio que Dios te ha puesto. Lavar pies es una actitud activa. Yo voy a hacer algo aunque no me lo agradezcan, aunque me traicionen. ¿Por qué? Porque endurecí mi piel y enternecí mi corazón. Lavar las manos endurece el corazón y afina la piel. Lavar las manos es no comprometerse con nada. Es lo que yo llamo el pecado del silencio. Por eso tengo más preguntas diagnósticas esta tarde o esta mañana. ¿Estás viviendo para el aplauso de la gente? ¿O estás viviendo para el aplauso de las manos horadadas con clavos? Porque eventualmente si quieres agradar a Dios vas a ofender a mucha gente. Es parte de actuar como hombre y como mujer. Hay un viejo adagio que dice, puedes agradar a algunas personas todo el tiempo. Puedes agradar a toda la gente parte del tiempo, pero no puedes complacer a toda la gente todo el tiempo. Es imposible. Yo no puedo ser el pastor amado por toda la gente. Yo sé que hay gente que se va de acá hablando mal. Ustedes dicen, y ahí sí, no a las 9, pero a las 12 son terribles.
La gente te va a odiar, te va a detestar. Es parte de eso. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Yo creo, y voy a culminar con esto, que los pecados de comisión que cometemos a veces no son tan graves como los pecados de omisión. Y déjenme decir esto, no estoy diciendo que haya escalas de pecado para Dios, porque en la misma lista del homicida aparece el chismoso en la Biblia. El que chismea en casa es igual que mates una persona. Así que si vas a hablar mal de tu suegra, mejor. Es lo mismo, vas a pagar por lo mismo. Pero ¿qué pasa con el pecado de comisión? Uy, cometí un pecado y nos arrepentimos. ¿Qué pasa con el pecado de omisión? Lo que omitimos hacer. La ausencia de maldad no es necesariamente la exacerbación de la bondad. No es que tú digas, yo no hago nada malo, yo no adultero, yo no peco, yo no mato, yo no asesino, así que soy una buena persona. No. El que no cometas no significa que no estés omitiendo cosas que deberías hacer. Porque algún día, como dijo Martin Luther King, algún día tendremos que arrepentirnos, no solo por las palabras odiosas de la gente mala, sino por el espantoso silencio de la gente buena, por aquellos que no dijimos, por aquellos que no confrontamos, por las veces que hicimos silencio. El silencio a veces dice cosas más fuertes y más sórdidas que alguien que habla. Y muchas veces vamos a tener que dar cuenta por las veces que no hablamos. Es un pecado horrible el que el Señor nos cruce con alguien que necesita a Cristo y nosotros nos quedemos callados porque no, hoy no tengo un día para predicar, que Dios me lo cruce en otra oportunidad. Y tal vez tú eras la última estación de esa persona y esa persona terminó suicidándose luego de encontrarse contigo y tú te callaste la boca. Algún día daremos cuenta por eso, por las veces que callamos. Por eso empecé diciendo este mensaje: a alguien tenemos que ofender, pero no podemos hacer silencio. Vuelvo a preguntar, ¿a quién tienes que aguijonear? Vuelvo a preguntar, ¿a quién le diste licencia para que te aguijonee? Dime si me ves mal, corrígeme si estoy haciendo las cosas mal. El Señor nos habla esta mañana y nos dice, tienes que permitir que alguien te corrija cuando necesites ser corregido. Y tienes que lavar pies en lugar de lavarte las manos como Pilato. Tienes que servir, tienes que hacer algo por personas que a lo mejor nunca te van a dar las gracias. Nunca te van a decir gracias por lavarme los pies. Hay gente que no te las da, que cree que la obligación tuya es lavarle los pies. Y tú dices, pero desgraciado, no le hago nunca más. Y Dios dice, vuelve otra vez porque también morí por él. ¿Estás seguro que di una gota de sangre por esta? Sí, también. Y ahí es cuando entiende que estamos en un negocio que nos supera, en algo que es más grande que nosotros. Que no importa si me ofenden a mí, si no me ofenden, que no me importa. Dios dice, bueno, ora para que te haga la piel más dura, pero te van a ofender. Así es la gente, así son los religiosos. Y nosotros tenemos que provocar alboroto, mover el bote, confrontando, diciendo las cosas con el espíritu correcto, en el momento correcto y bajo la unción correcta. Esa es la iglesia que Dios levanta aquí en River. Si crees que Dios habló esta mañana, que se escuche ese aplauso. ¡Aleluya! ¡Wow! River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, es un río que no se detiene. El avivamiento cae Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. Una cita anónima sobre liderazgo me recordó algo que es fundamental y que alguna vez lo hablamos en las reuniones de ADN con el liderazgo de esta congregación, y que es que la mejor manera de saber cuando una persona está preparada para liderar a otras
es cuando es capaz de liderarse a sí misma. Una persona que puede liderarse a sí misma, que tiene autocontrol de su carácter, de su temperamento, de su forma de ser, es una persona que puede liderar a otras. De otro modo no puede liderar, no puede llevar adelante ningún proyecto de vida y mucho menos conducir a otros hacia un nivel de vida mejor. Es la astilla que menciona el Señor en Mateo 7. Jesús dijo que había que sacarnos la viga que tenemos en el ojo antes de realizar una cirugía para eliminar la pelusa del ojo del prójimo. Es que es imposible que uno pueda ayudar a otros si primero no quita lo que le molesta personalmente. Pero la tendencia humana siempre es pensar de esa manera. A veces queremos establecer una institución para instruir a otros sobre la limpieza del hogar y en casa tenemos los restos del huracán Andrew. En casa tenemos un caos, pero siempre queremos que el otro sea el que tenga la limpieza. Aconsejamos a otros sobre las incapacidades y a veces nos mantenemos ajenos a las nuestras, a las propias, a nuestros problemas, ¿no? El Señor lo dijo, ustedes, fariseos, le imponen cargas a las personas que ustedes mismos no pueden llevar, no pueden cargar. Y nosotros siempre hablamos de llevar a otras personas a Cristo, ¿no? Decimos, vamos a predicar, a llevar a personas que no conocen del Señor, a llevarlos a la cruz. Y ahí está la clave, preguntarnos si nos podemos llevar nosotros mismos a Cristo. Y no hablo de aceptar a Cristo por primera vez, que la mayoría lo ha hecho. Me refiero si tenemos la capacidad de volvernos a comprometer con el Señor cuando estamos alejados. Se trata de renovarse. La Biblia es una continua renovación, nos lleva a renovarnos todos los días. Isaías 53:6 dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, sobre Cristo, la iniquidad o el pecado de todos nosotros. Entonces yo veo, antes de construir lo que quiero decirle, quiero darle esta suerte de introducción. Cada vez que el Señor nos compara con ovejas, y lo he mencionado en otra ocasión, siempre me pregunté por qué se le ocurrió al Señor compararnos con las criaturas esas peludas que pululan las colinas de Judea. ¿Por qué no nos compara con ovejeros alemanes, por ejemplo? Bueno, aquí los estoy entrenando como leones, eso hubiese estado bien, o como tigres, o como panteras. Pero ¿por qué el Señor nos compara con ovejas? No es muy halagador, porque las ovejas son frágiles, vulnerables, son un tanto torpes. Nadie diga amén, pero si nos compara con ovejas, somos propensos a accidentarnos, a perdernos, a descarriarnos. Pero nos compara con ovejas porque es el único animal que sí o sí necesita un pastor. No hay ovejas salvajes. No hay ovejas que anden por la pradera de manera salvaje y puedan sobrevivir. Después todo el resto de los animales tienen su versión del salvajismo. Tienen su versión no domesticada. Hasta un gato puede ser salvaje, un perro puede ser salvaje, pero no una oveja. Una oveja necesita un pastor. Por eso esa es la razón fundamental por la cual Él nos compara con ovejas, porque no podemos vivir solos estamos a la deriva, como un cometa sin cuerda, como una hoja en la tormenta. Y ahora, ¿por qué nos desviamos si somos ovejas? Bueno, yo tengo 3 causas comunes por las cuales nos desviamos y no nos renovamos, como les decía recién. Primero, no cuidamos como ovejas las fortalezas, o sea, lo que nos hace fuertes no lo solemos cuidar. Descuidar nuestras fortalezas puede convertirse a veces en nuestra mayor debilidad. Por ejemplo, una persona que tiene el don de la misericordia, el don de ayudar, si no lo cuida, puede sentir culpa por las cosas que no puede hacer porque no puede ayudar a todo el mundo y empieza a sentirse abrumado, y lo que fue al principio un regalo de Dios se transforma en una carga sin la ayuda de un pastor, sin la ayuda del Espíritu Santo. Tiene el deseo de ayudar, se ve impotente para ayudar y entonces vive preocupado, vive cargada o vive angustiado por todo lo que no puede hacer. Si Dios le da a alguien el don de sabiduría y esa es su fortaleza, sin la ayuda del pastor, como cualquier oveja, se puede llenar de orgullo, porque todo lo sabe, porque él conoce todas las respuestas o ella conoce todas las respuestas. Entonces es una oveja que sin la ayuda del pastor, el don de la sabiduría linda con el orgullo, con la pedantería, con la petulancia.
¿Estoy siendo claro lo que digo, sí o no? La segunda cosa que yo veo por la cual nos descarriamos, además de descuidar lo que Dios nos da, las fortalezas por alejarnos del pastor, es que cuando nos alejamos del pastor, perdemos la alegría, lo que yo llamo la alegría robada. David, cuando peca en el Salmo 51:12, él dice, entre otras cosas, devuélveme la alegría de la salvación y que un espíritu obediente me sostenga. No es casual lo que está diciendo el salmista. Yo quiero tener un espíritu obediente, pero necesito recuperar la alegría de la salvación. A veces el enemigo nos desvía del camino, nos quita del corral y al alejarnos del pastor nos quita la alegría. Cuando uno pierde la alegría, todo se hace cuesta arriba. La alegría no tiene que ver con la felicidad. La felicidad es de a ratito y viene por acontecimientos, pero también se va por acontecimientos. Viene con el nacimiento de un baby y se va con la muerte de un ser querido. Miren cómo la felicidad puede escurrirse de entre los dedos. Miren qué escurridiza es que llega. La felicidad no es el álbum de fotografías que conservas en tu casa. Esos son momentos. Entonces la alegría no tiene que ver con la felicidad. Tiene que ver con el gozo de servir al Señor. Decir, bueno, mira, no me fue bien en el matrimonio, no me fue bien con mis hijos, bueno, no tengo el trabajo que deseo, pero tengo la alegría, el privilegio que muchos no tienen, que los ángeles no pueden tener, de servir al Rey de Reyes, de servir al Señor de Señores. Eso me tiene que producir una alegría que compense la vida común o la vida rutinaria. Lo tercero es que al alejarnos de Dios o de nuestro pastor, no escuchamos su voz. Y la palabra dice en Juan 10:4, las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Mi pregunta esta mañana es, ¿reconoces la voz del pastor? Tú dices, es que no lo estoy escuchando. La pregunta no es si él está hablando, la pregunta es si estás escuchando. Lo diré otra vez, la pregunta no es si Dios está hablando o no. Nunca deja de transmitir las frecuencias, son como las frecuencias de radio. En este momento estamos con un montón de ondas televisivas y radiales que están cruzando esta arena. Tú dices, pero yo no escucho ninguna radio. No, porque no estás sintonizando ninguna de esas frecuencias y dejas de oír su voz. Entonces yo puedo ver tres cosas en esto de alejarse del pastor y por qué nos descarriamos y no nos renovamos. Y voy a repasarla. La primera es la que le dije recién. Bueno, además de perder la alegría, no reconocemos su voz y, entre otras cosas, no cuidamos los talentos que Dios nos dio. Entonces un día estamos alejados. Ahora, ¿me están siguiendo, sí o no? Déjame que te diga algunos tips que he aprendido. No sé mucho de ovejas, pero sé algo de la vida, porque he vivido, en mis 32 años de vida he vivido mucho. Y sé algo, no, ya voy para medio siglo, pero en mi medio siglo de vida yo he aprendido algunas cosas, porque en ese medio siglo he estado mínimamente unos 42 años en las cosas del Señor, desde chiquitito. Y entonces he aprendido muchos tips en esto de perderse y de ser encontrado. Porque a veces uno dice, sí, soy la oveja perdida, que me venga a buscar. Y el pastor es fiel para buscar, siempre. ¿Es fiel para buscar el Señor o no? Lo es. Pero ser encontrado requiere cierta cooperación de nuestra parte. Como les dije recién, envejecer es automático, madurar es opcional. Y para ser encontrado, la fe está vinculada siempre a la acción. Siempre que Dios nos busque, nosotros tenemos que querer ser encontrados. Yo acabo de darte 3 razones por las cuales quizás te sientas que no estás renovado. Este mensaje va para los que hoy dicen, ¿por qué me siento cansado en el alma? No hablo del cansancio físico que se recupera con 7 u 8 horas de sueño. Hablo del cansancio de la mente y el cansancio del espíritu y de la angustia del alma, esa que termina en un surmenage o en un estrés. Y nos volvemos unos amargados, unos torpes, unos petulantes. Por eso decía al inicio de este mensaje que la capacidad de liderar se ve cuando podemos autoliderarnos primero nosotros. Y seguiré diciéndole algunas cosas sobre esto de perderse y encontrarse. Si desviarte, si perder el gozo es un patrón constante, debes saber que el pastor utilizará la corrección. En la cultura de los pastores beduinos,
si las ovejas se mantenían cerca de los pastores, los depredadores no podían atacar, porque están los pastores, le tienen miedo, sea el lobo, sea quien sea. Pero los depredadores son pacientes y esperan que las ovejas se desvíen. Así que cuando alguna oveja se desvía, el pastor deja las 99, como dice la parábola, a campo abierto, y va a buscar la desviada, la perdona, la ama, la carga sobre sus hombros y le dice: quédate aquí, porque si te vuelves a desviar del resto de las muchachas, puedes perder tu vida. Pero si el pastor ve que esa oveja es propensa a desviarse, que hace 5 años no cambia la oveja, 4 años y hay que hablarle de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, y todo lo toma personal y todo esto lo toma que es para en contra de él o en contra de ella. Hay gente que no cambia nunca. Así va cambiando, se va volviendo más viejo, más vieja, se va volviendo más intransigente, se va volviendo más... Y hay gente que va cambiando para mejor y otros que van cambiando para peor. O evolucionamos o involucionamos. Entonces, cuando el pastor ve que la oveja se desvía 1 y 2 y 3, si hay un depredador astuto escondido entre los arbustos, dice: ahí tengo una. Esta en cualquier momento se desvía, deja de escuchar la voz del pastor, no cuida sus talentos, en algún momento pierde la alegría y se desvía. Acá la tengo, y ya prepara el aderezo para ver qué le va a poner picantito, porque va a almorzar oveja. ¿Qué hace el pastor? Antes que se almuercen a una de sus ovejas, dice la palabra, y aparte lo dicen los pastores beduinos, ante esta tendencia fatal que tiene la oveja, va y le dice: esta ya no se desvía una vez, se desvía 2, 3, 4, 5, es un deporte para ella. Entonces la agarra y hace ¡trac! Y le quiebra la pata. Es bíblico. Nada más que te la tengo que quebrar así porque no puedo con el brazo, pero de alguna forma te la quiebro, dice la palabra. ¡Pac! Le quiebra la pata, le rompe la pata, comienza una lucha. El pastor metódicamente va a entablillar la pata rota, la envuelve en gasa y vuelve al rebaño cargando a la descarriada oveja sobre sus hombros. Esto lo dicen, cuando estuvimos en Israel nos contaban los guías. Así se sigue haciendo con las ovejas rebeldes. Pues yo le pregunté: ¿qué tal eso de la parábola que le quiebra la pata? No, es verdad, es la disciplina que tiene que usar el pastor con las ovejas. Le digo: pero es un castigo. No, dice, es que al quebrarle la pata a una oveja y después la sana, porque el pastor no la deja hasta que la curación se complete, cuando la ovejita puede sostener su propio peso, en el proceso de sanación se produce una transformación en la mente de la oveja. La vieja tendencia, me desvío, va cambiando. Y si me desvío, me rompen otra pata. Su tendencia cambia y su tendencia es a mantenerse cerca del pastor. Después es la oveja que camina acá, íntimamente, es la más íntima. Es la que nunca más se despega del pastor. Ustedes dirán: es la que debería, ¿qué te pasa, loco? A ver si me la quebras de vuelta. No, se pega. Porque la oveja logra entender que le quebraron la pata a causa del amor, para que un depredador no se la almuerce. Lo entiende, una oveja, un animal, un cuadrúpedo lo entiende, un cuadrúpedo lo entiende. Ahora, en el momento de la lesión, estoy seguro que la oveja pensó algo distinto. En el momento que te están quebrando la pata, no está diciendo: ay, pastor, quiébremelas. No está diciendo eso, se enoja, maldice, pero ahora menos se puede alejar del pastor porque es el único que la puede curar. Eso es lo que dice el Señor que hace. La fe es vivir anticipadamente lo que entenderemos después. La corrección es sinónimo de protección. Entonces, a veces, algunos de nosotros, Dios nos tiene que hacer ¡trac! Y decimos: pero ¿por qué tuve que perder el empleo? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto en el matrimonio? ¿Por qué me pasa esto con mis hijos? Y si miramos hacia atrás de manera autocrítica, vamos a descubrir que tenemos una tendencia a perder el gozo de servir, a dejar de oír su voz, a no cuidar los talentos que Dios nos dio. Entonces ya no somos la oveja que cada 10 años se descarría un poquito, sino que vive descarriada y cada 10 años se acerca un poquito.
Cuando la tendencia es a la inversa de como debería ser, el pastor que te ama tanto te quiebra la patita, te trae en los hombros y por la montaña a buscarla fue, la encontró de novio con un inconverso, le quebró la pata, la trajo de vuelta y al redil volvió. Creo que cuando el Señor ve que hay una tendencia, ¡trac!, nos quiebra y nos trae de vuelta y nos pegamos íntimamente a Él. Lo segundo que yo descubrí, e insisto, no porque conozco de ovejas, sino porque conozco de caminar con el Señor algo, es que el camino que transitamos es nuestro destino. Si una oveja se desvía y se desvía y se desvía, tarde o temprano va a llegar a Egipto y no a Israel. Si te estás desviando y todo el tiempo estás perdiendo el gozo, no te van a recordar como un buen padre. Te van a recordar como un padre que quiso tomar el camino correcto, pero que se equivocó. Supongamos que hay una mujer soltera que dice: yo quiero enamorarme de alguien que realmente vaya en la dirección correcta, quiero enamorarme de alguien que me comprenda, de alguien a quien ame. Esa es su intención, pero luego en el camino se mete con el primero que se le cruza solo para no sentirse sola, y entonces ella descubrirá que Egipto está apenas bajando la calle. Un día se encuentra desviada, perdió la manada y no sabe cómo llegó hasta ahí. O supongamos que un esposo dice: yo quiero que mis hijos me respeten cuando crezcan, pero sus hijos ven que él pierde la paciencia con frecuencia y siempre anda con sujeta la va a quedar así cuando la agarre, dijo la mujer. Sus hijos dicen: papá intenta, pero Asiria está a la vuelta de la esquina. Supongamos que un joven cristiano dice: yo realmente deseo desarrollar una intimidad profunda y duradera con Dios, pero todos los días se levanta tarde, mira su Facebook, sus redes sociales, vive atado al celular. Mi querido, por más que quieras tener una relación con Dios, Egipto es la próxima salida del freeway. Los recién casados deberían tener una seguridad económica a la edad de sus padres. Sin embargo, no planifican nada, compran todo lo que ven, se meten en créditos, en abusos de tarjetas de crédito justamente. Y yo les diría: espero que hayas empacado bien para las tormentas de arena que te van a tocar en Egipto y Asiria, porque te estás desviando. Entonces, cuando veo una oveja que tiene una tendencia para desviarse a Egipto y a Siria, lo más probable es que el Señor tenga que corregirte con la pata quebrada y traerte de vuelta. ¿Qué trato de decir? Que a lo mejor esto que te está pasando no es una causal de que el enemigo metió la cola necesariamente, sino que Dios te corrigió porque te ama demasiado. Muchos están trabados en sus estatus sociales. Me consta, el Espíritu Santo me ha dicho: no ores porque no va a tener los papeles. Porque en cuanto tenga los papeles lo perdés de la iglesia, lo pierdo del rebaño. Otros necesitan cargar con un cuerpo frágil, porque si su cuerpo fuera fuerte, le darían la espalda de manera inmediata a Dios. Pablo pide 3 veces ser librado de una debilidad. Aunque hay teólogos que dicen que eran problemas quizás en la vista, miopía, que era rengo, él no habla de un problema físico, habla de debilidad. Y la misma palabra en el original hebreo habla de una suerte de tentación o pecado, algo que a él lo estaba realmente amedrentando, de modo que decía: mi carne hace lo que mi espíritu no quiere. Y el Señor le dice: bástate con mi gracia. Le está diciendo: lo que vas a tener es que venir a mi gracia todos los días, pero no voy a quitarte el aguijón. Porque esa perniquebrada, esa pata quebrada es lo que te mantiene dependiente de mí, Pablo. Si yo te sano la pata, te me pierdes. Has conocido el tercer cielo, has tenido revelaciones que ningún hombre jamás tuvo. Aunque te consideras el menor de los discípulos, fuiste el único al que yo le prediqué personalmente luego de estar resucitado. Podrías andar por la vida diciendo: a mí ningún hombre me pudo predicar. Cristo me tuvo que predicar camino a Damasco. Un hombre que manejaba ciudadanías dobles, que era multicultural, cosmopolita, que tenía su profesión, que se autoabastecía a sí mismo, letrado, que podía debatir con griegos, con los grandes cerebros de la época, con el Simi Valley de la época, que era Grecia. Era un hombre que necesitaba tener una pata quebrada.
De otro modo, no sería el gran Pablo que conocemos y quizá hubiese seguido el camino de Judas o quizá otro. El Señor sabía que tenía esa debilidad, lo conectaría con él y que Dios de ese modo se llevaría la gloria. Entonces lo que trato de decir es que a veces maldecimos una falencia, una minusvalía, algo que nos está faltando, y es justamente eso lo que te ha acercado a Dios todos estos años. Por esa debilidad, por eso que no dejas de orar, es que estás aquí. Dios nos conoce. Tú dices, no, si Dios me da la seguridad de que esto se me va a ir, yo le voy a servir. Tu abuela, ¿sabes la gente que yo conozco? Tu abuela, dice el Señor en Proverbios 8, 16. ¿Sabe la gente que yo conozco? Que dice, voy a sembrar el día que Dios me prospere. $1.000.000 van a ir para la iglesia. Y Dios dice, no, las señales siguen a los que tienen fe. No, tú no sigues las señales. La gente en cuanto recibe ese dinero empieza a decir, bueno, primero tengo que pagar mis deudas, después la iglesia. Y se olvida de lo que había prometido. Y el Señor sabe porque Él nos creó. Él sabe que nosotros inmediatamente tendemos la tendencia a alejarnos del Hijo. Mira, voy a contarles esta maravillosa historia en los últimos 2 minutos. Un viudo rico tenía un hijo al que amaba profundamente. Viudo, multimillonario y con un hijo. Entre otras cosas, el padre era aficionado al arte y viajaba por el mundo coleccionando obras de grandes pintores, Rembrandt, Monet, Van Gogh. El hombre compraba las pinturas y las exhibía en su propia mansión. Así que cada vez que volvía de un viaje, ponía en su propiedad aquellas atesoradas pinturas. Los años pasaron y el muchacho creció, el hijo creció. La nación estaba en guerra y el hijo se alistó para defender su país. Y después de unos meses de combate, el padre recibió un telegrama que le informaba tristemente que su hijo había muerto en acción, había muerto en combate. Con eso al padre le llegó el desánimo y el duelo. Y varios inviernos pasaron y con el dolor el padre no lograba sobreponerse, no lograba elaborar su duelo de perder a su único hijo, su única sangre. Una Navidad, porque la historia es real, una Navidad, un soldado se presenta a su puerta, era jovencito y le dijo, Señor, dijo el joven, yo estaba en el mismo pelotón de su hijo durante la guerra, nos hicimos muy amigos y a menudo él me hablaba acerca del amor que usted tenía por el arte. Yo no soy un buen artista, pero una noche yo en un descanso dibujé el retrato de su hijo. No es mucho, no es un Rembrandt, no es un Monet, pero pensé que le gustaría tenerlo, es el retrato de su hijo. Y el dibujo se asemejaba notablemente a lo que era su hijo. Así que le cayeron lágrimas a los ojos del padre y aquella pieza de arte se convirtió en la más preciada para el hombre. Lo colgó sobre la chimenea y cada día la miraba y le hablaba al hijo. Pasaron algunos años y el padre murió y coleccionistas de todo el país vinieron, volaron de todas partes del mundo para comprar las obras de arte que iban a ser subastadas. Nunca tantas obras de arte habían estado bajo un mismo techo. Así que posibles compradores millonarios colmaron la sala esperando ofertar por un Rembrandt o por un Monet. Pero para sorpresa de todos, la subasta no comenzó como había esperado, sino con una pieza, con un cuadro que no estaba en la lista, el dibujo hecho por el joven soldado. El subastador dijo, la subasta va a comenzar con el dibujo que hizo el soldado. Y para sorpresa de todos, que se enojaron, estaban desconcertados, los podías oír impacientes, enojados, diciendo, no viajamos de tan lejos para comprar el dibujo de un novato, por favor, salgamos de esta subasta ya. Y el subastador dijo, comienza la subasta con la foto, con el dibujo del soldado. $100. Aparte, es una subasta de millones. Empezar una subasta con $100 es una locura. Nadie ofertó. El subastador sigue diciendo, vamos, $100 es la oferta inicial. Nadie ofertaba porque era un insulto llevarse el dibujo de un novato, que además lo había hecho en el frente de batalla y no tenía ni título, ni nombre, ni nada. Así que decían todos, pasemos a los cuadros importantes, y el subastador decía, no, primero es este cuadro, $100, ¿quién oferta? Y lentamente, de atrás, un anciano levanta la mano y dice, bueno, yo no tengo mucho dinero, pero sí fui vecino de esta familia, de este hombre por muchos años. Conocí a la esposa antes de morir,
conocía al hijo, así que yo voy a comprar el dibujo. No tengo mucho dinero, pero puedo juntar ahora los $100. El subastador dijo, bueno, la oferta es de 100, ¿alguien oferta 150? Y nadie ofertó. Entonces dijo, subastado por $100. Y le entrega el cuadro que estaba sobre la chimenea al anciano, que era vecino. Ahora los coleccionistas dijeron, muy bien, ahora podemos seguir adelante con la subasta. Y el subastador dijo, no, la subasta se termina aquí. Y dijeron, ¿por qué esa subasta está terminada? Es imposible. La multitud comenzó a protestar. Un coleccionista dijo, pero si ni siquiera comenzamos con lo bueno, ¿por qué la subasta se terminó? Lo siento, dijo el subastador, la subasta está terminada. No puede ser, insistían los coleccionistas, y entonces el subastador lee una parte del testamento del hombre que dijo, es muy simple. Según el testamento del padre, dijo, cuando subasten todas mis pinturas, comiencen con el dibujo de mi hijo, y aquel que se lleve a mi hijo, se lleva todo. ¿Te llevas al hijo? ¿Te llevas al hijo? ¿Cuánto dice Señor? Ese es el Señor que quiero, puro, sencillo, simple. ¡Aleluya! Alguien tiene que aplaudir más que eso si crees que el Rey ha hablado hoy. ¡Aleluya! Amo esa historia. ¡Trac! Y el Señor te dice esta mañana, ¿quieres regresar al redil? ¿Quieres volver a casa? ¿Puedes liderarte a ti mismo para volver a casa? ¿Quieres volver a casa? Te propongo un camino de regreso a casa, cerca del Hijo, y te llevas todo. No hay nada mejor que estar cerca del Hijo, aunque tengas que venir cojeando. Pero es maravilloso cojear, porque significa que es la marca que tuviste un encuentro con Dios. Antes del gran suplantador llamado Jacob, yo prefiero al príncipe con Dios llamado Israel, porque este hombre tuvo un encuentro con el Señor, y el Señor dice, tú vas a tener un encuentro conmigo, te guste o no te guste, me empeciné con tu vida y no te dejo hasta que no te haya bendecido. Vamos, póngase de pie y vamos a orar al Señor.
keep coming back to midnight in my mind. Your laugh still lingers in the smoky air, like jazz chords hanging where you used to care. I hum the song we never wrote, each note a letter in a goodbye note. Midnight in my mind, you still play your tune, like a whisper drifting under a silver moon. Time don't heal, it just rewinds. I keep coming back to midnight in my mind. Your laugh still lingers in the smoky air, like jazz chords hanging where you used to care. I hum the song we never wrote,